¿Qué tal, amigos lectores? Es de mi agrado volver a encontrarlos acá. De hecho, yo comprendo que es muy poco probable que algunos transicionen de TikTok a YouTube. Va a ser un poco complejo. Sin embargo, a los que han llegado desde TikTok hasta acá a YouTube, les agradezco mucho. Esta va a ser este va a ser un formato no tan dinámico. Este va a ser un formato más largo. Vamos a hablar de otras cosas. Probablemente vamos a ahondar bastante en lo que dice el libro. Va a ser como una reseña de un blog, pero hablado. Entonces, pueden ir haciendo otras cosas mientras me escuchan. No voy a utilizar tantos elementos gráficos, va a haber muy poca edición. Y lo bueno es que vamos a empezar con algo bueno, algo muy bueno. El libro que tenemos en manos hoy y el que voy a reseñar en este video de YouTube, en este video horizontal y ya no vertical, es el libro La Guerra de las Imágenes. Lo tengo justo a mi costado. Hay ciertas pautas que vamos a ir siguiendo. De hecho, voy a mejorar la estructura de las reseñas de los libros, pero lo más probable es que yo siga hablando así, ¿no? Sin edición, sin probablemente muchos elementos de apoyo, como si lo hago en TikTok, ¿no? Y vamos con la reseña. Ok, entonces, para comenzar, La Guerra de las Imágenes. ¿Por quién está escrito? Está escrito por Serge Grusinski, que es un historiador, doctor en historia. Me parece que es paleólogo, paleontólogo, y además de eso tiene bastantes libros publicados en el Fondo de Cultura Económica. De hecho, es un erudito en cuanto a la conquista de México, dejando de lado el paratexto, es decir, el paratexto como tal, es decir, el prólogo, por ahí, la dedicatoria, ¿no? Es el título como tal. Nos vamos a centrar sobre lo que dice el texto, ¿no? Acá tengo algunas anotaciones que he ido haciendo en base a mi lectura. De hecho, hay muchas referencias a la semiótica, a esta rama de la lingüística, que el mismo autor dice que no trata de ahondar demasiado en eso, pero tarde o temprano termina cayendo, la verdad. Tarde o temprano termina utilizando los conceptos de la lingüística, los conceptos de la semiótica, para traer explicaciones del libro. La Guerra de las Imágenes es un libro. Estudiantes de comunicaciones, estudiantes de publicidad, estudiantes de marketing incluso, deberían poder leer para saber cuál es el poder, entre comillas, que se tiene, ¿no? El poder que las imágenes tienen como tal. Es un libro que te va a revelar muchas cosas acerca de la publicidad, sobre todo. Alguna vez, y esta anécdota la saco de otro youtuber, que es la Biblioteca de Merlín. Él me parece que hacía tareas por encargo. Y una vez contó que, no sé si se trata de este mismo libro, pero hay profesores de historia en publicidad que les mandan a leer a estos estudiantes libros así de historia que tratan de las imágenes, de las pinturas barrocas del siglo XVII, del siglo XV en adelante, durante toda la colonización, ¿no? O postcolonial incluso, y no los leen. Bueno, deberían hacerlo porque en realidad te muestra cuál es el poder que tienen las imágenes y te hace consciente de ello. Te hace consciente de cómo poco a poco las imágenes pueden calar en el imaginario de toda una comunidad, incluso hasta volverse una forma de vida, ¿no? Lo que se ahonda más es en la historia de México, sobre todo. No toca tanto otros temas de Latinoamérica, ahonda más en la conquista de México, en las imágenes mexicanas, en la cultura mexicana. No hay tanta investigación en otros países, ¿no? Por ahí se menciona Perú, se menciona también Centroamérica, se menciona también Estados Unidos, por ahí, casi al final, ¿no? Pero no se menciona tanto como México. La cultura mexicana, sin duda, es una de las especialidades del autor y es básicamente su punto más fuerte, de lo que sabe más, ¿no?
A pesar de que el libro dice de Cristóbal Colón a Blade Runner 2019, en la película de Ridley Scott, no hay tanto andamiento entre el siglo XVII hasta el siglo XXI, bueno, hasta el siglo XX, que es lo que nos promete el título, ¿no? Básicamente lo que nos dice, lo que hace Serge Krusinski es simplemente hablar sobre la cultura mexicana, lo cual no está mal, lo cual no está para nada mal. A mí me ha gustado bastante, pero el título sí me parece un poco engañoso. Además, el libro contiene un índice enorme que consta de hasta seis partes en las cuales vamos a ir viendo la transformación de las imágenes, la transformación de las imágenes utilizadas por el Imperio Español. El libro comienza con la llegada de los españoles a tierras americanas. En esta cruzada de Cristóbal Colón, él descubre que nuestros antepasados aborígenes tienen estatuas, pero no son estatuas veneradas, son estatuas que son simplemente de adorno, o que no son tratadas como son tratadas en el occidente europeo, ¿no? Esto le resulta extraño y hasta curioso. En algún momento se llega a mencionar algo de lo que yo interpreto como etnosemiótica, en el que hay un poco de antropología, ¿no? En el que el antropólogo es consciente de que observar una cultura es también cambiar, justamente porque entre ambos pueden intercambiar un tipo de conocimiento, un tipo de signos, casi como en términos biológicos, como una simbiosis, algo así. Yo recibo algo a cambio y tú me das algo, ¿no? Pero sin querer, ¿no? Este tipo de estatuas o imágenes que va encontrando Colón vendrían a ser los semíes. Los semíes son estas imágenes, estatuas que vienen a representar algo casi sagrado, entre comillas, para los aborígenes, ¿no? Más adelante se narra cómo los españoles llegan a demonizarlo por unas cuestiones teatrales o performáticas que llegan a tener los aborígenes, es decir, que se llegan a vestir de demonios, o bueno, ciertamente, entre comillas, demonios, lo que ellos interpretan como demonios, y para ellos está mal, y es una excusa para que comience la evangelización. Esta evangelización se da con esa excusa, y además que la hipocresía española, ¿no? En la que mientras sea un objeto que tenga oro, merece ser evangelizado para que ellos se puedan quedar con el oro, ¿no? Es algo que se menciona acá, es algo muy, muy constante. Los españoles llegan y tratan de evangelizar a toda costa al darse cuenta de las riquezas minerales que llegan a tener las tierras americanas, ¿no? No muy lejos de lo que llega a ser todo imperio, ¿no? Llegan a conquistar simplemente para extraer los recursos y al mismo tiempo implantar una cultura. Bien, la implantación de cultura se da, y por eso se llama también, de ahí viene el título, La Guerra de las Imágenes, justamente porque hay un choque entre las imágenes americanas con las imágenes europeas, occidentales, ¿no? Y vamos a ver cómo el autor le da distintas categorías a las imágenes. Hay imágenes espectáculo, hay imágenes milagrosas, imágenes milagro, y también imágenes representativas, imágenes comunes. Se llega a mencionar que Hernando de Soto, bueno, va a México y habla con Moctezuma. Para ese momento ellos pensaban que se trataba de un dios, ¿no? Como no habían visto a una persona como europea, ¿no? Se trataba de un dios, entonces lo empezaron a venerar, y cuando hubo una comunicación lingüística entre ambos, hubo un entendimiento. Ya Hernando de Soto me parece, no sé si estoy errando en este punto, que le explica que en realidad él no es Dios y que solo hay un Dios, ¿no? Y para esto
les explica un concepto muy abstracto a los aborígenes. Les cuesta mucho entender, ¿no?, qué es la Trinidad. ¿Cómo puede ser que el Hijo y el Espíritu Santo y Dios sean una misma cosa? Así como para ellos también es difícil lo que es entender el Ipsitlá. En este caso vendría a ser como un tipo de representación, una representación que podría tomar la forma de un humano, podría tomar la forma de una roca, podría tomar la forma de qué es lo que los españoles no llegan a entender. Un concepto que más adelante, obviamente, se entiende en viceversa. Ambos, luego de eliminar las barreras lingüísticas, llegan a entender lo que es la Santa Trinidad, también lo que es un Ipsitlá. Luego se menciona, luego de esta conquista que se llega a dar, gracias a las imágenes también, o este proceso, se menciona que el teatro habría sido utilizado como un arma. Esto es sumamente importante, ya que el autor menciona en varios momentos, le dedica bastantes capítulos a este tema, acerca del teatro, en el que se ahonda cómo los aborígenes no tenían una tradición como tal, una tradición performática como el teatro. No como tal, habían ciertos rasgos, ¿no? Así como yo les había dicho que había cierta representación, ¿no?, de los sueños, la demonización de los ídolos, ¿no?, de los aborígenes. Lo que hacen los españoles es darles de alguna forma el teatro y mostrarles cómo es que Jesucristo, ¿no?, Dios se presentó ante ellos, ¿no?, hace mucho tiempo. Entonces empiezan a utilizar estas representaciones teatrales para poder convencerlos, ¿no? Y el teatro, al ser un arma tan poderosa, ¿no?, evocando emociones, miedo, como el miedo, la sorpresa, ¿no?, la tristeza, llega a ser un arma bastante efectiva, según se menciona en el libro, para que varios aborígenes se lleguen a evangelizar. Es una de las cosas que se menciona acá, es algo bastante curioso, de hecho, puesto que el autor también le denomina una categoría, que en este caso vendría a ser la imagen espectáculo. Y ahora sí vamos a tocar uno de los temas que me ha parecido el más controversial de todo el libro, que es la Virgen de Guadalupe. No sé si lo deja entender muy bien el autor, no lo deja en el capítulo número 4, nos da a entender más o menos, o yo lo que he entendido acerca del libro, es que en realidad la Virgen podría ser una representación aborigen, es decir, que utilizaron a la Virgen, como los aborígenes utilizaron a la Virgen como una excusa para venerar a una de sus diosas, a una de sus deidades, ¿no?, que en este caso vendría a ser la mujer de Tepeyac. Algo así se menciona. En realidad no estoy totalmente seguro, a pesar de que he leído el libro, no queda totalmente claro. En realidad solo se menciona en unos cuantos capítulos, pero lo deja en duda, ¿no? Lo deja en duda que si podría ser esto o podría ser un sincretismo cultural. Esto en realidad sí se da. De hecho, el sincretismo cultural sí llega a ser una realidad, porque la Virgen como tal llega a ser parte del imaginario colectivo de los mexicanos más adelante. Incluso se llega a mencionar que en el libro se llega a mencionar que la Virgen es una forma o una identidad para los mexicanos, que los puede separar la etnia, los puede separar la clase social, los puede separar el territorio, incluso el idioma, pero lo que los junta, lo que les da una identidad, es la Virgen. Bien se dice, esto es algo que he aprendido también en el libro, la religión católica podrá ser fuerte en Europa, pero que la Virgen como tal nació en México. Eso es una alegoría, una metáfora que me parece bastante acertada para hacernos entender que en realidad pertenece a su identidad. Y con esto entramos a otra categoría que nos entrega el autor. En este caso sería la imagen milagro, el recurso de la narrativa con la imagen. Pero ¿cómo se utiliza la narrativa? Bien, lo que se nos dice es que hay un aborigen, un indígena, que
En un momento dado encuentra a la Virgen tallada y esto se considera un milagro por parte de la Iglesia Católica y lo toman lo toman con pinzas, pero lo utilizan a su favor, obviamente, ¿no? Y más adelante llega un español, Sánchez, utiliza a la Virgen como una deidad que produce milagros. Ahí está la imagen milagro, ¿no? Utiliza la narrativa, es decir, una historia de algún milagro que haya sucedido, que haya, entre comillas, sucedido, y lo va contando por toda la comunidad, ¿no? Van contando este milagro por la comunidad y la gente lo va creyendo poco a poco. Algo que vemos bastante en la Rosa de Guadalupe. Es algo muy curioso, de hecho, es algo muy curioso porque seguimos viendo, este programa sigue en sintonía, ¿no? Por esta productora que es Televisa, esta gran productora mexicana de televisión que es Televisa, que sigue produciendo esto. Y bien, ¿no? Se utiliza como una forma de evangelización también. Lo que no esperaban los españoles es que al final los mexicanos terminan utilizando esto como una identidad propia. O sea, les termina saliendo el tiro por la culata. Y los mexicanos llegan a adoptar esto como suyo, ¿no? A tal punto en el que ya entramos al capítulo 6. Lo que les acabo de mencionar entraría dentro del capítulo 5 o 4. Del capítulo 4. Ya en el capítulo 5, los consumidores de las imágenes, nos encontramos con el fanatismo religioso, en el que muchos aborígenes llegan a tener una fe desmedida por las imágenes, una fe que llega a ser casi incontrolable, que incluso llega a expulsar a los mismos españoles. Bueno, no los llega a expulsar, simplemente los aparta, ¿no? Es tan fuerte que se forma una identidad cultural en base a esta imagen milagro. Se forman así distintos santos, incluso llega a haber una guerra entre una virgen y la Virgen de Guadalupe. No me acuerdo muy bien cuál era la otra virgen, pero sí llega a haber como una, entre comillas, guerra de imágenes, una mini batalla, una batalla entre una virgen y la Virgen de Guadalupe, en quién tenía más narrativas del milagro. Y bien, ¿no? Estas imágenes milagro llegan a ser muy idealizadas, muy ensalzadas, a tal punto que llega a haber personas que llegan a tener intimidad con las imágenes. Ese es el grado de fanatismo al que se llega. Es el grado de fanatismo al que puede llegar incluso la publicidad misma. Podríamos decir que hasta cierto punto las personas piensan que en realidad tiene un sustento, un conocimiento con solo las imágenes, ¿no? O que tienen algún poder. Se menciona acá que hubo un diluvio en el que llevaron a la Virgen para que parase el diluvio. Sin embargo, esto no sucedió, ¿no? También se mencionan otros desastres naturales en los que se puso a la Virgen, ¿no? Pero no pasó nada. Ciertamente porque, no hay ningún tipo de correlación, ¿no? Más que lo cultural, ¿no? Y también lo espiritual, otro tipo de conocimiento. De ahí ya se salta bruscamente, esto sí lo tengo que decir, siglo XVII, XVIII, enflaquece bastante el autor y se salta ya hasta lo que es Televisa, ¿no? Hay un capítulo que se llama Televisa, el quinto poder, en el que se menciona cómo la productora mexicana Televisa tiene tanto poder que utiliza series, telenovelas para insertar cierto tipo de cultura, ¿no? Lo vemos reflejado, sí, por supuesto, lo vemos reflejado hasta el día de hoy. Se sigue pasando, me imagino que se seguiría pasando La Rosa de Guadalupe, no sé en qué capítulo irá, pero se menciona acá, ¿no? Y finalmente llegamos al paralelismo de Blade Runner, que es básicamente un capítulo. Sin mentirles, el capítulo final, un apartado pequeño, una página como máximo, en el que se menciona cómo es que hay un paralelismo, ¿no? En el que la publicidad futurista
como lo vemos en Blade Runner en la película, edificios con publicidades, con pantallas, que te dicen qué es lo que tienes que comprar, qué es lo que tienes que ver, ¿no? Cómo te tienes que vestir. Y él hace un paralelismo con lo que sucedía en el siglo XV. En el siglo XV con las imágenes barrocas, ¿no? Cómo es que estaban talladas en las iglesias, cómo es que te decían qué es lo que tenías que pensar, ¿no? Para esto, cómo se plasmaba en la arquitectura barroca y cómo es que se plasma en la arquitectura postmoderna, ¿no? Con las pantallas publicitarias, con los banners que hay, con los banners digitales que se encuentran en esta película tan famosa, ¿no? Eso vendría a ser todo lo que yo he encontrado, lo que yo he visto dentro del libro. A mí me parece muy interesante, de hecho. Si alguno de ustedes quiere leerlo, quiere adquirirlo, lo recomiendo al 100%. A mí me ha gustado bastante. No es un libro denso como podrían ser otros libros de historia, y al mismo tiempo yo creo que podría servir perfectamente para una tesis de literatura, para una tesis de lingüística, para una tesis de historia, de antropología, ¿no? Todo lo que he mencionado, si caigo en algún error, por favor déjenlo en los comentarios, y si les gustaría que ahonde en algo más, va a ser bienvenido, ¿no? Va a ser bienvenido, y yo, si tengo el tiempo, pueden dejarlo en los comentarios y yo voy a estar respondiéndoles, yo voy a estar sobre lo que ustedes deseen, ¿no? Con lo que quiero terminar ahora, una de las frases que se me ha quedado bastante, ¿cómo se podría decir?, tallada en mi memoria, es que en la flaqueza de la ignorancia de la humanidad, nosotros nos tenemos que apoyar en alguna imagen para poder sobrevivir o para poder vivir, para poder entender y eliminar esa angustia. A mí se me ha quedado en la memoria esta frase, que la estoy parafraseando, lo recomiendo 100%. Nos vemos en el próximo video. Esto fue La Guerra de las Imágenes. Pueden adquirirlo en la tienda del Fondo de Cultura Económica o en alguna feria, en su librería cercana, ¿no? Muchas gracias.